Bueno, y para que no se diga, nos hemos puesto las pilas y comentamos una obra de rabiosa actualidad, recién publicada por Ediciones de la Cúpula. A ver, ya hemos hablado de Jovellanos, que tienen algunos añitos, igual que también del dublinés El Zapico. Así que, mira, he pensado, nos vamos a lanzar con algo que sea de ahora y actual, comprobando la realidad, de Marlon Trialgo y Javi Rodríguez. Yo creo que nadie se va a enterar que lo publicó el Víbora a finales de los años 90. Pues sí, esta es la copia remasterizada, como se diría en el cine, re-rotulada y con correcciones de formato y de edición. O sea, que nos ha quedado una cosa muy guapina, porque normalmente en este tipo de trabajos en ocasiones se pierde, pues yo qué sé, ¿qué te voy a decir? A no ser que haya unas mínimas ventas garantizadas, me queda verlo en la edición original, que era por fascículos en revistas que salió, que fue, por ejemplo, en este caso, el Víbora. Yo, si no me equivoco, yo creo que eran 7 páginas por ejemplar. Y luego, posteriormente, las reunieron en lo que es el tomo que ves ahora, que llega hasta las 120 y pico. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es comprobando la realidad? Bueno, pues es el fruto de dos grandes historietistas españoles. Historietista... ¿De verdad la RAE reconoce este término? A la par de generación, comparten historias y gustos comunes. Tanto Mauro como Javi han mamado el mismo tipo de bagaje cultural, gustos similares y parecidos. Y ambos han llevado a cabo pues una actividad polifacética dentro de los mismos gustos. O sea, a ambos les gusta cierto tipo de música, les gusta cierto tipo de cómic y a ambos les gusta cierto tipo de literatura. Lo más cojonudo en este sentido es que no solamente comparten eso, sino que los dos son grandes aficionados a la música. Sin ir más lejos, por ejemplo, que Javi ha sido pues guitarrista de uno de los grupos más conocidos en Asturias, que es Cactus Jack. Vamos, yo diría que Javi se ha impregnado de todos los coetáneos de su época. Desde sus mejores amigos se encontraba el desaparecido Igor Medio, que es el autor de La familia Castañón, una famosa tira asturiana publicada por la Nueva España hace años. Y también siempre ha estado franqueado por Germán García, que llegó a trabajar en las aventuras de Superman y que normalmente aquí en Asturias se ha conocido como Copy. Y otra fauna, pero fauna que es de una generación que es digna de admiración. Estamos hablando de Javier Pulido, Alberto López o Marcos Martín. Y esto por mencionar unos pocos. Y tengo que decir que comprobando la realidad sobrepasa mis expectativas. Leída de un tirón mezcla todo lo que quiero en una historia futurista, pero cercana, pero futurista, donde se mezcla el thriller de investigación con un trasfondo, pues, con un componente onírico y tal. Pero a ver, vamos a ver, no nos engañemos. Es una historia tipo... No, yo no la diría que es una historia tipo Origen o Matrix, o Nivel 13, que por cierto es una de mis películas favoritas. No es una serie en la que se demuestre o que se quiera demostrar que se mezcla realidad con fantasía. Para mí eso es la excusa que se mete de soslayo para contarnos una dinámica, no sé, de historia de investigación, de un futuro relativamente cercano y que a mí me da la perspectiva de cómo se vería ese futuro una vez planteado. Tenemos en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta que esto fue recreado en el año 1997, que es cuando acabó la obra. Y ahora estamos hablando de cómo vieron en ese momento ese tipo de historias. La historia en general es muy sencillita porque habla de dos corporaciones que se dedican al entretenimiento y para hacer más reales pues, sus juegos o videojuegos, pues se dedican a estudiar un nuevo campo que es los sueños lúcidos. Para quien no lo sepa, los sueños lúcidos básicamente son esa cosa en la que tú sueñas y tienes conciencia de que estás soñando. Entonces, como eres consciente de que estás soñando, eres capaz en cierto punto de encontrar esa realidad. ¿Qué pasa? Que tenemos al protagonista, que es Coco, que tiene esa capacidad de los sueños lúcidos. Y estas dos corporaciones andan como loco buscándolos con tal de sacar el software con mayor hype que tengan en ese momento. Bueno, los sueños lúcidos es aquella pequeña línea que hay entre el duermevelas y la realidad. Bueno, y como a mí me gustan ciertas películas que hablan del futuro y el futuro es muy variable según quien lo lea o lo interprete, vamos a jugar a lo que llamo yo jugar al regreso al futuro, en qué acertaron y en qué no acertaron. Bueno, pues el tema de las drogas que representan en la obra, pues bastante. No noto mucha diferencia con la actualidad, que lo sepáis. Pero con el tema de las tribus urbanas, el MP3, el consumo de la música, los videojuegos
un poquito de sexo, el tema de las corporaciones o la empresa privada, la cosa tampoco creas que va muy desvinculada. A mí, por ejemplo, y en este sitio mejor del cómic no hablamos, han dado un acierto en 20.000 cosas, pero en 20.000. Y cuando digo 20.000 es todo el hype que te da cuando ves que no se ha perdido el tema de las tribus urbanas, del consumo de drogas, del sectarismo que hay entre los jóvenes, un sectarismo que seguramente estaba representado por la época que vivieron los propios autores. Y todo el cambio tecnológico, pues bueno, pues pasa mucho, como digo, como en Regreso al Futuro, que algunas cosas acertaron y en otras no. Pero en las que acertaron, pues te hace mucha gracia. Y en las que no, bueno, los MP3 ahora mismo no ocupan lo que es un portátil, sino que ocupan un reloj. ¿Y de qué habla el TVO? Pues es un thriller de suspense clásico, o sea, de los de toda la vida. Por mucho que nos hablen del futuro, volvemos a las 4 normas básicas de toda la vida. En primera persona y a través de la vista de Coco, que es el protagonista, y sus amigos, que son los secundarios, y que empiezan a entrar dentro de la trama, a la que se ve un poquito abocado, porque bueno, él hace un poquito como de caballo de Troya. Hace pequeños interludios de personajes secundarios y se infiltra, o sea, como digo, es un caballo de Troya, en una controversia de juego empresarial, con asesinatos y manipulaciones emocionales. En este sentido, Javi hace mucho lo que le gusta hacer, que es trabajar como hizo en Love Gun en su momento. Siempre hay una carga social un tanto irónica vista desde la perspectiva, nunca implicándose directamente en lo que está haciendo, pero siempre es muy crítico con el tema de a dónde va el mundo o por dónde va a tirar, ¿no? Pero básicamente nos habla de relaciones humanas. Y Javi es un maestro en eso, es un maestro en enseñarnos en la fluidez entre los personajes y cómo se sitúan en la sociedad. Y en veces utiliza, bueno, no sé, a mí me parece que va un poco en detrimento de lo que son una profundidad más de las relaciones personales de tú a tú. A mí me representa un paisaje precioso, porque la narración se nos presenta gráficamente con un clásico 3x3. O sea, un 3x3 es, bueno, en cómic normalmente el 3x3 es dividir la imagen en 3 partes y luego en 3 partes iguales, de tal forma que da cierta coherencia a lo que es la narración, que le da cierta consistencia. Y la verdad es que muy pocas veces se la salta, o sea, no hay unas splash page o planos generales enormes y tal, yo creo que los puedo contar con los dedos de la mano. Y elimina mucho elimina las calles entre las viñetas. Las calles es la diferencia que hay entre una viñeta y otra. Ese punto pues no lo suelo utilizar, lo rellena de un negro, que a mí verdaderamente no creo ni que me aporte nada ni más ni menos a la narración, pero sí lo que me da es por lo menos cierta consistencia. Para mí lo mejor de Javi es que es un narrador nato, sabe muy bien componer la viñeta, sabe muy bien componer la página y la hace muy fluida por su sentido ya casi natural de dibujar, que llega muy rápidamente a la vista y te entra. No tienes por qué darte vueltas para entender una cosa. Tú ves la página y dices, esto está pasando, ¡bumba! Su trazo es de una línea muy clara y suelto. Y no busca tampoco lo que estaba diciendo, planos espectaculares, sino más bien planos medios y americanos, todos de interrelación con los personajes. Por lo cual a mí es lo que más me gusta. ¿Ventajas? Javi es un gran colorista, ya lo consiguió y lo hizo en el pasado, y además, bueno, trabajando para el mercado americano, él muchas veces ha reconocido que ha sido su mejor escuela. Y ha aprendido a base de machacarse a ordenador. Comentábamos muchas veces que incluso sus primeros trabajos de colorista los hizo a golpe de ratón, cuando básicamente, bueno, hoy en día ya con una Cintiq o con una tableta de estas, pues ya haces maravillas. Pues no, él ni Cintiq ni hostias, a pelo. Y cuando lo hace a pelo, pues tiene sus más y sus menos. En este sentido, yo creo que a la hora ya hay que reconocer que tiene sus años. La paleta de colores, pues es un poco plana, con sombras sutiles, hay degradados muy mínimos, tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero a mí lo que me gusta es de dónde viene el fondo. Y el fondo de Javi es provocar, y provoca con los contrapuestos. Pues, a ver qué te digo, o sea, te es capaz de meter en la paleta un verde con un naranja, o te puedes meter un amarillo con un morado, y le queda bien, que ahí está lo mejor. O sea, dices tú, madre mía, si esto no pega, esto me tendría que chirriar por narices. Pues no hay forma, te llega y te llega, y es una maravilla en el sentido de cómo lo está haciendo, cómo lo hace fluir, cómo lo hace que una cosa que al parecer simplemente es compleja, que es un poquito romper con el tema del color, lo consigue. Pero siguen siendo colores planos, no hay efectos especiales, no hay tema de Photoshop, no hay absolutamente nada. No hay efectos especiales de Photoshop. Bueno, pero por ejemplo, yo veo su trabajo en Bad Girl, en la que estuvo de colorista para DC Comics,
con dibujos de Pulido, y la verdad es que no noto una diferencia sustancial. Yo creo que he ido aprendiendo poco a poco a llenar ese espacio que le quedaba a él por desarrollar, ¿no? Ya no hablo de Spider-Woman, porque Spider-Woman ya él formaba parte de lo que se llama el equipo gráfico principal, aunque no me gusta decir principal, pero bueno, el que digamos es el dibujante oficial, ¿no? Él siempre ha mantenido una tónica, aprenda más o aprenda menos, o haga más referente al tema del color, siempre ha mantenido una coherencia, que era la claridad de lo que se está contando. Y la claridad de lo que se está contando, pues es que haya una narración absolutamente legible y clara, con una distinción entre el fondo y la figura. Que vamos, que en ese sentido tiene que ser de tirar, leer y entender. Punto pelota, que es lo más importante que le tienes que pedir a un TVO. Pero a ver, no nos engañemos. ¿Esto es un thriller? Esto es un thriller, se supone que es una novela de misterio, de intriga, de suspense. ¿Y cumple esa función? Pues sí, y 1000 veces sí. Y te quedas enganchado prácticamente desde la primera viñeta. Mientras te va presentando los personajes, va creando un ambiente de suspense poco a poco, que va creciendo, va poquito a poco. No creas que te va a hacer nada de maravilla que digas tú, ¡buah! Vaya sorpresa. Pero presenta los personajes, las situaciones, la interrelación entre ellos, cómo se van solucionando paulatinamente sus problemas. Y luego al final tú vas componiendo en tu cabeza un cuadro de por dónde van los tiros. Cuando crees que básicamente ya lo estás sabiendo todo y cuando lo conoces, qué relaciones hay entre esos personajes que parece que te parecían un poco turbias, cuando ya te adelanta y tú ya sabes que puede tirar por un camino y dices, no, va a ser esto, este va a ser el final, esto va a ser el final, y parte aciertas, parte no, te llega al final y te dice, hay sorpresa final. Y no te digo más. Y no vamos a dejar sin hablar de los juegos ocultos. A mí siempre me gustan estos pequeños easter eggs que te meten en cualquier sitio. Se hicieron muy de moda en su tiempo, pero verdaderamente los disfrutas de esta forma porque en este caso sí forman parte de la historia, de la narración. A ver, no sé, yo con la edad que tengo ya más o menos, ¿os acordáis de esos librojuegos o juegos de rol donde había que resolver puzzles para llegar a un sitio o para descubrir algo? Bueno, incluso en esos librojuegos me acuerdo que si no lo solucionabas no podías llegar a la página o a la sección que querías o a la zona que querías hacer, es decir, no consigues cumplir el objetivo. Bueno, pues aquí se representa, sobre todo gracias a Mauro, pues a través de palíndromos. Palabras, que si no lo sabéis, bueno, son palabras y frases que se leen igual de derecho que al revés. Y de esta forma, pues te implica y te hace que seas un poquito más parte de una forma activa de la historia. De tal forma que, bueno, hay unos que son básicos porque tienes que entenderlos porque si no la historia no sigue. Pero luego, aparte, te han metido unos cuantos escondidos en la historia. Alguno que te da mucho juego por el camino. Incluso en este recopilatorio, al final, como mucha gente no se dio cuenta de este tipo de cosas, en la última página te dice, oye chaval, que metimos todos estos y los puedes encontrar. No solamente la cuidada edición, porque la verdad es que está muy bien hecha, es que a mí me parece que tiene una historia muy intrigante que contar, muy sopesada. Yo no sé, me he encontrado a veces que estaba leyendo, bueno, pues esto va a tirar por Matrix, esto va a tirar por este otro lado, tal, y no me acababa de situar, hasta que ya vi un poquito que era una historia mucho más costumbrista, en la que había pues una representación obviamente de lo que era la gran historia general. Desde luego hay traiciones, hay asesinatos, hay un thriller de persecuciones que hay que buscar, y en general eso te da una imagen general, una vez que la has leído, que te dan ganas de volver a leerla para decir, es verdad, es una historia que está bien sopesada y está bien contada, que se rige por unos cánones absolutamente que son invariables desde hace, no voy a decir siglos, porque claro, como depende de cómo digan, si el cómic tiene un siglo de vida o tiene 1000 años, pero en el sentido del cómic tirado muy por Will Eisner, que por cierto es un gran fan, Javi, de Will Eisner, el desaparecido Will Eisner, que es el maestro, digamos, sería el Orson Welles o el Charles Chaplin de los cómics, ¿no? Pues en muchos sentidos para mí no te puedes perder esta oportunidad de leer algo que por mucha tecnología, por mucho cambio que se haga, por mucho que se avance, la esencia básica que te rige para contar una historia son 4, y esas 4 se cumplen aquí a rajatabla. Y en este sentido, por favor, no perdáis la oportunidad. Es una oportunidad prácticamente única ahora mismo
y de encima de gente que ya está trabajando muy para afuera y que ahora mismo no está trabajando en el mercado europeo. Y claro, y es que ahora Javi precisamente está en el mercado americano, estaba con la Spider-Woman, está ahora mismo pues que trabajando con el Doctor Strange. Entonces es muy difícil que este tipo de proyectos tan meditados, aunque fuese poquito a poco, a fascículos, hagan el compendio de esta obra completa que puedas leer de un tirón, pues a lo mejor tardamos mucho tiempo en disfrutarlo. Así que para mí es una oportunidad única que no te puedes perder.